Durante el último siglo, la tecnología ha transformado radicalmente nuestra forma de trabajar, comunicarnos y comprender el mundo. Este viaje comienza con máquinas enormes y ruidosas, continúa con la llegada del ordenador personal y la revolución de Internet y desemboca en una nueva era marcada por la inteligencia artificial. Este reportaje recorre esa evolución y la conecta con el testimonio de quienes la vivieron desde dentro. La historia moderna de la computación comenzó en los años 40, cuando gigantes como el ENIAC realizaban cálculos militares y científicos. Pesaba 27 toneladas y se programaba de forma manual, conectando cables y ajustando interruptores. Pues en mis inicios yo comencé a conocer qué era esto de la tecnología cuando estaba estudiando la carrera. Yo estudié químicas, nada que ver con el mundo de la informática, pero sí en los últimos años ya de la carrera ya empecé a tener relación porque en aquella época se estaba haciendo de forma mediante computerización la secuenciación del ADN humano. Esto requería muchísima tecnología que en aquel entonces pues no era muy potente. De hecho no se consiguió secuenciar ese ADN hasta muchos años después, y empezó así, con una relación de máquinas muy grandes y lentas y con esa relación de la secuenciación del ADN. Pero sus raíces eran mucho más antiguas, desde los telares perforados del siglo XVIII hasta las tabuladoras de Hermann Hollerith usadas para el censo de 1890. Durante la primera mitad del siglo XX, IBM perfeccionó estas tarjetas y las convirtió en el estándar universal de almacenamiento y procesamiento de datos. En gobiernos y empresas, nada funcionaba sin ellas. Más tarde, en el año 90, ya es cuando comencé mi carrera profesional en este mundo de informática. Y evidentemente esto de la informática era algo muy raro para todo el mundo, era como algo desconocido. De hecho, no se creó la Facultad de Informática hasta muy poco antes de que yo empezara a trabajar. Y era algo muy desconocido, muy exclusivo de la gente que nos dedicábamos a ello. Solamente se utilizaba en empresas a nivel profesional y la gente que nos dedicábamos a esto. El verdadero estallido llegó en los años 70, con la aparición del microprocesador, un chip capaz de ejecutar cálculos complejos. Su bajo coste permitió que aficionados construyeran sus propios equipos y que surgieran los primeros microordenadores, como el Altair 8800 o el Apple II, que introdujo gráficos a color y la primera hoja de cálculo exitosa, VisiCalc. En 1981, el IBM PC marcó un antes y un después. Su arquitectura abierta generó cientos de clones compatibles, reduciendo los precios y democratizando el acceso a la informática. Por primera vez, millones de personas podían tener un ordenador en casa o en la oficina. Las empresas se informatizaron rápidamente. Llegaron las impresoras matriciales, las disqueteras, los monitores a color y las primeras redes internas. La cultura informática también explotó. Revistas, kits de programación y ordenadores en películas y anuncios. En 1990, Tim Berners-Lee creó la World Wide Web para facilitar el intercambio de información entre científicos. En 1991 se abrió al público y en pocos años la web se volvió gráfica, navegable y accesible gracias a navegadores como Mosaic. El correo electrónico se masificó. Las personas podían crear y compartir contenido y surgieron nuevas formas de comercio y búsqueda, Amazon, eBay y Google. Internet inauguró una cultura participativa, blogs, foros, chats y comunidades, lo que provocó que la información pasara a ser global, inmediata y permanente. Con la llegada del iPhone en 2007, el teléfono dejó de ser un dispositivo para comunicarse y se convirtió en una herramienta para vivir, navegar, compartir contenido, orientarse, comprar o trabajar. O sea, el smartphone es otro de los grandes hitos de cambio que ha habido en el mundo de la tecnología. El smartphone, cuando empezó, nos daba opciones de conectarnos con Internet. Ya no necesitábamos estar en casa conectados con nuestra ADSL y para poder acceder a ese mundo. Lo podíamos hacer desde cualquier lugar
del mundo que tuviera cobertura, claro. En aquella época no había la cobertura que hay ahora mismo, pero sí que es verdad que te permitía acceder desde cualquier lado, acceder a esa información, acceder a esos recursos, de manera que ya poco a poco ese smartphone se ha hecho un elemento indispensable en nuestras vidas. Por ejemplo, cambio cultural a la hora de tú vas en un transporte público, y en el transporte público antes todo el mundo o mucha gente iba leyendo un libro, ahora casi todo el mundo va con su smartphone, unas personas van viendo una serie, otras leyendo un libro y otras consultando la cuenta del banco, con lo cual ese cambio también ha sido radical, porque ahora mismo te sirve para hacer trámites con el banco, te sirve para hacer trámites sanitarios, te permite, es una cámara de fotos que llevas permanentemente encima y te permite capturar los momentos que quieras, y un largo etcétera de facilidades que nos da en nuestro día a día. Todo se integró en un único aparato siempre conectado. El auge de las apps creó una cultura de la inmediatez. Mensajes instantáneos, redes sociales, notificaciones constantes y contenido rápido. Esto transformó la percepción del tiempo, el consumo de información y la construcción de la identidad digital, especialmente entre los jóvenes. Desde 2016, la inteligencia artificial ha dado un salto sin precedentes. Las redes neuronales profundas revolucionaron la traducción, el reconocimiento de voz y el análisis de datos, dando vida a asistentes como Siri, Alexa o Google Assistant. Pues la inteligencia artificial yo creo que es el cuarto granito en el mundo de la tecnología en cuanto al impacto que tiene, tanto a nivel profesional como cultural. Porque es un cambio en el que no es que la tecnología me permita hacer más cosas, que también, sino en el cómo me relaciono con la tecnología. Cómo me relaciono con la tecnología a nivel de utilizando un lenguaje natural. Yo ya no necesito ser un experto en una tecnología determinada para hacer cosas. Yo, mediante el lenguaje natural, ya puedo hacer cosas que hasta ese momento eran impensables. Puedo definirme un piloto de un sitio web, de una tienda web, sin tener ni idea de tecnología ni tener ni idea de programación. Puedo generarme vídeos, puedo generar audios, documentos, incluso me puedo planificar un viaje, ¿de acuerdo? Entonces, ha sido un cambio, está siendo un cambio tan brutal y además avanza a una velocidad tan grande que va a suponer que yo creo que estamos solamente en el inicio del cambio. La llegada de la IA generativa, capaz de crear texto, imágenes, audio y vídeo, abrió una etapa creativa y productiva. Hoy se utiliza en oficinas, escuelas, laboratorios, estudios de arte y hogares. Robots más autónomos, vehículos en pruebas, automatización inteligente y nuevas habilidades laborales que han definido el presente. La educación se ha adaptado a la programación y a la robótica, mientras que artistas y diseñadores experimentan con herramientas impulsadas por IA. De las tarjetas perforadas a la inteligencia artificial. En menos de 100 años hemos pasado de máquinas gigantes a sistemas capaces de aprender, crear y colaborar con nosotros. La historia de la informática es la historia de cómo traducimos nuestras ideas en tecnología y de cómo esa tecnología, a su vez, transforma la forma en que vivimos.